¿Cumples con la ley de protección de datos personales y la confidencialidad del paciente? Si eres médico o trabajas en el mundo de la salud, esto te interesa. Y por otro lado, tú, como paciente, ¿sabes si tu médico cumple debidamente con el tratamiento de tu privacidad? En 1995, la Unión Europea adoptó una directiva para regular el tratamiento de los datos personales y proteger la privacidad de los ciudadanos europeos. En Ecuador esta ley fue adoptada en el año 2021 y en el 2023 se dictó el Reglamento de Ley de Protección de Datos Personales con el fin de garantizar que las organizaciones manejen los datos personales de manera segura, transparente y respetuosa con los derechos de los individuos. En el caso de la salud, es imprescindible que se guarde una confidencialidad absoluta para el manejo de la información, tanto personal como médica, y respetar además la anonimación de los datos. Para los profesionales de la salud debe aplicarse en todos los casos los principios del secreto profesional. En el caso de manejo de sistemas informáticos para los pacientes, es decir, historias clínicas electrónicas o sistemas de gestión médica, es necesario cumplir varios requisitos que los voy a topar en este video. Sin embargo, desde ya indico que si tú eres médico y estás utilizando un Word o un Excel para el manejo de las historias clínicas, entonces ya estás incumpliendo la ley de protección de datos. Y si eres paciente y ves que tu médico está usando una herramienta no adecuada, entonces tu información no está siendo tratada debidamente según esta ley. Para ejemplificar los casos que se pueden suscitar, voy a dar una experiencia que tuvimos y que fue subsanada debidamente. Llegó a nosotros una solicitud para evaluar un cumplimiento y el nivel de riesgo que tiene una institución de salud sobre el manejo de la información y la privacidad de los datos personales. La gerencia de esta institución había trabajado más de un año para precautelar en la información a través de especialmente sistemas de implementación de firewalls, que son estos equipos que mitigan los ataques informáticos, y de la adquisición de un sistema médico extranjero con estándares de seguridad elevados, según su fabricante señalaba. Entonces, en teoría, los ataques externos estaban siendo controlados. Seguidamente, nos señaló que había pagado más de $100,000 por un sistema americano que contaba con certificaciones de seguridad. Fue aquí donde nos detuvimos a realizar un análisis completo y ya nos empezamos a topar con algunas novedades. El software no contaba con normativa ecuatoriana, lo cual era ya un punto en contra para el cumplimiento normativo de la ley. Pero este no era el mayor de los problemas en cuanto a confidencialidad de la información. Este sistema almacenaba la información del paciente en forma lineal, no encriptada, y la almacenaba enteramente en un mismo servidor físico. Este software no contaba con roles que permitan el manejo discriminado de la información. En este software era posible que la información personal y en algunos casos incluso la información médica se encuentre disponible para todos los usuarios, desde aquel que maneja los insumos médicos hasta quien realiza las citas médicas o la gestión de seguros, exponiendo absolutamente la confidencialidad del paciente. En resumen, el paciente estaba expuesto. Es decir, el firewall solucionaba los posibles inconvenientes externos, pero el inconveniente verdadero se encontraba en los vacíos. En términos médicos, el paciente estaba sin heridas expuestas y con la piel en perfectas condiciones, pero tenía sangrados y úlceras en sus órganos internos. Con este ejemplo, ¿qué les quiero decir? Bueno, podemos definir varios puntos importantes con este ejemplo. El primero, una institución médica, ya sea consultorio, clínica o hospital, tiene su propio tratamiento de datos definido en la ley, cuyas condiciones son especiales. No es lo mismo tratar datos para hacer llegar promociones, por ejemplo, que tratar datos confidenciales delicados referentes a la salud. La información debe estar encriptada y anonimizada. Una herramienta tipo procesador de texto no cumple con la ley de protección de datos personales, de hecho. Es necesario crear los perfiles de acceso debidamente estructurados. Solo el médico puede tener acceso a la información de salud de su paciente. La información no debe mantenerse en un mismo repositorio para su almacenamiento y para su gestión. Se debe precautelar debidamente la gestión operativa interna con políticas y procedimientos que permitan un correcto manejo de la información personal y de la información médica. Es necesario en todo momento tener un consentimiento de manejo de la información por parte del paciente.
Es necesario también tener un plan de contingencia en caso de que exista violentación de la información o que exista riesgo de violentación de la información. Se sugiere además suscribir contratos de confidencialidad con los colaboradores de la clínica. Es necesario realizar capacitaciones permanentes al personal y pruebas periódicas del proceso del resguardo de la información. También se debe delegar a un responsable del proceso y del cumplimiento a la ley en toda la institución. Y este punto es sumamente importante. Es necesario y debe exigirse tener un acuerdo firmado con el proveedor de tecnología de la institución médica para el tratamiento y resguardo de la información. Bueno, les he dado un ejemplo de lo que puede ocasionar y cuáles son las soluciones, pero a partir de esto surgirán muchas más preguntas, como por ejemplo, ¿mi sistema ofrece lo que la ley demanda? ¿Qué pasa si todo lo manejo yo en papel en mi clínica? ¿Deben mis pacientes llenar un consentimiento informado o con una autorización simple basta? ¿Cómo traslado la información a las aseguradoras, a las medicinas prepagadas, sin violentar el derecho a la privacidad de mis pacientes? ¿Es cierto que la dirección IP, por ejemplo, viene a ser un dato personal y lo debo resguardar? Hay muchas interrogantes de este estilo que se lo solucionará debidamente en cada uno de los casos. Adicionalmente, hoy existen soluciones que interactúan con los datos del paciente, como CRMs, herramientas de inteligencia artificial, de call center o de agendamiento de citas médicas, a las que se les abre completamente el acceso a la información personal y médica, teniendo un riesgo elevadísimo de fuga de información. Lo mismo ocurre con sistemas de terceros, por ejemplo, laboratorio, imagen, farmacia, que también compartir esta información puede contemplar un riesgo. Antes de implementar o actualizar un sistema médico, cerciórese bien si cumple con la normativa legal, tanto del MSP como la Ley de Protección de Datos Personales. Incumplir con esta ley puede dar lugar a demandas, sanciones económicas, civiles y penales, y estas pueden ser evitadas. Si deseas ampliar el tema, escríbenos, contáctanos y evaluaremos de manera particular tu institución médica.